Sin lugar a dudas, hablar del aborto en la actualidad es un tema polémico y controversial, pero en Nayarit y en México es una realidad. Es por ello que en nuestro programa Entre Copas abordaremos este tema desde el lado médico y jurídico para esclarecer algunas dudas. Me encuentro en la Fiscalía General del Estado de Nayarit con nuestro primer invitado que nos va a hablar acerca de este tema de parte del lado jurídico. Él es nada más y nada menos que el licenciado Rodrigo Benítez. Él es director de averiguaciones previas. Licenciado, muchísimas gracias por aceptar la invitación. Sí, muchas gracias a ti por la invitación, por esta oportunidad de dirigirme al público. Actualmente soy director general de investigaciones ministeriales aquí de la Fiscalía General del Estado, anteriormente averiguaciones previas. De acuerdo. Licenciado, entrando un poquito en contexto, ¿qué es el Código Penal del Estado de Nayarit? Bueno, cada estado, la sociedad, a través de sus legisladores, deciden qué conductas antisociales consideran que es importante que el propio estado la sancione. Entonces son supuestos de hecho que el Estado asocia a su verificación la imposición de una sanción o medida de seguridad. Entonces esto es para mandar un mensaje claro a la gente. Si haces esto, entonces el Estado te va a sancionar con una pena o con una medida de seguridad. De esta forma, ¿no? Por ejemplo, Así si es. robas, se te va a sancionar de esta manera. Así es. De acuerdo. Entonces ahí se establece de manera muy taxativa, muy clara, muy limitada, lo que son los supuestos de cada uno de los delitos o los elementos. Y uno de ellos es precisamente, y lo toca, es el aborto. Dependiendo desde el punto de vista médico y el punto de vista jurídico, es un poquito diferente, pero respecto al Código Penal, ¿qué es el aborto? Bien, el artículo 368 del Código Penal establece pues como la definición más común, que es la interrupción del embarazo. En cualquiera del producto de la preñez. De sus meses, por así decirlo. Así es, nuestro Código Penal actual pues conserva una tipificación ya desde hace tiempo que únicamente establece distingo para efectos de su sanción entre lo que es el producto en los primeros 3 meses a lo que es el producto después de estos 3 meses. De acuerdo. En este caso, ¿quién determina si es un aborto espontáneo o es un aborto provocado? Eso tendría que ser principalmente determinado por médicos, aunque hay una libertad probatoria por parte primeramente del Ministerio Público, que es el encargado de investigar, es decir, si llega una noticia, se inicia una investigación, entonces hay una libertad probatoria, es decir, puede ser esto acreditado si es espontáneo, si es provocado, ya sea por testimoniales, pero sobre todo las pruebas que resultan idóneas en estos casos tendrían que ser las periciales médicas. Ok, las periciales médicas. ¿Bajo qué cargo se le puede acusar a una mujer que aborta y a las personas implicadas en un aborto? Porque cabe resaltar que muchas veces son mujeres que acuden solas a una clínica, por así decirlo, a una clínica clandestina, pero hay personas implicadas, ¿no? A veces van con su pareja, a veces van con sus padres. En este sentido, ¿bajo qué cargo se le pueden acusar? Sí, desde luego que siendo un tema tan polémico, aquí en el Estado se ha conservado más o menos la misma tipificación que en la mayoría de los estados de nuestro país de las últimas décadas. Es decir, establece una sanción, una punibilidad para aquellas personas, ya sean las propias mujeres o quienes les presten auxilio, ¿sí? Quienes coadyuven, quienes instiguen a la interrupción del embarazo, esto bajo la misma vertiente de lo que se conoce como
las teorías de la autoría y de la participación, es decir, quién le ayuda, quién participa y quién instiga a. Entonces, pues no ha cambiado esta política criminal, pues, de establecer sanciones, o sea, sí es punible lo que es la interrupción del embarazo, pero siempre hay una posibilidad de excluir la sanción. De manera específica hay artículos que así establecen los supuestos y de manera general las excluyentes de delito. De acuerdo. En este sentido, ¿cuál es la pena para las mujeres que incurren en el aborto? Sí, en particular en el artículo 369 establece una pena de 4 meses a 1 año de prisión a la madre que voluntariamente procure un aborto o consienta en que otro la haga abortar dentro de los primeros 3 meses. Y cuando es ya después de los 3 meses, se aplica de 1 a 3 años de prisión. De 1 a 3 años. Esto para las mujeres. ¿Y para las personas implicadas es lo mismo? Bueno, en este caso, cuando está asistido por un médico, cirujano o por alguna de estas personas que tienen el oficio de que se le llama como partera, pues también tiene prevista una sanción que es igual, ¿sí? Que es igual a la que también se impone en este caso a la mujer, con el añadido de que también se tiene previsto una suspensión de lo que es la posibilidad de ejercer ese trabajo por una penalidad de 4 a 10 años en el ejercicio de esta profesión o de oficio. Que estamos hablando de, por ejemplo, un médico, no sé, un ginecólogo, se me ocurre, donde hagan este tipo de prácticas, una clínica, es en este sentido donde pasaría, puede ser, de hasta 10 años en prisión. Así es. Y bueno, establece también este mismo numeral lo que es una sanción cuando, faltando la voluntad de la propia mujer, un tercero provoque el aborto, sí, es decir, que se le duerma o no se le pide este consentimiento a la propia persona, entonces la penalidad ya es más alta, es de 1 a 4 años de prisión, y cuando ya hay falta de consentimiento, de 5 a 10 años de prisión. Ese tema es muy importante, licenciado, porque ¿qué pasa cuando una mujer es obligada? O sea, la pueden dormir, la pueden llevar a la fuerza, incluso ella puede poner resistencia, no sé, sus papás, su pareja, la llevan a abortar. ¿Qué pasa si ella no denuncia? O sea, ¿también la hace cómplice la hace culpable también? No, desde luego que la falta de consentimiento de la mujer puede venir ya sea del miedo, que ella se sienta violentada precisamente para no, a lo mejor no denunciar o no expresar ese consentimiento. Entonces ese es el supuesto, desde luego, más gravoso que tiene establecido este código, es decir, cuando incluso por medio de la violencia físico-moral se obliga a una mujer a abortar, bueno, la pena puede llegar hasta los 12 años de prisión. De acuerdo. Y por ejemplo, en el supuesto de que hubiese violencia en el hogar y quizás un empujón, un golpe, provoque el aborto a la mujer, ¿eso también implica un delito? Sí, desde luego, que también, además de lo que ya de suyo es lo que son la violencia familiar, ¿sí? Se pueden dar también las lesiones que sufra la persona, pero también si esto ocasiona la interrupción de un embarazo, ¿sí? Entonces también se puede dar el aborto, ¿no? Claro. Licenciado, así es. Una última pregunta ya para terminar. A partir de que ustedes están al cargo, ¿hemos tenido en el estado casos de aborto? Yo no he tenido conocimiento de ningún caso en el cual se sancione a alguna mujer precisamente por una interrupción en el embarazo. Creo que esto ha sido producto de la práctica, ya sea ministerial y judicial. Estamos conscientes de alguna manera que las personas, las mujeres, pues tienen una posibilidad, un derecho pues de elegir qué hacer con su cuerpo. Entonces, si bien no se ha
destipificado lo que es el aborto, tratándose sobre todo de la propia mujer, pero la práctica nos va dando ciertos nortes en cuanto a que, por lo menos aquí en Nayarit, no he tenido conocimiento de que se imponga una sentencia o esté alguna mujer en la cárcel precisamente por provocarse un aborto. El único antecedente que yo tengo es únicamente pues sí una puesta a disposición que hizo un ministerio público, pero de Puerto Vallarta. Ok. Sí, por cerca. Una tentativa de aborto, la cual llegó a un juzgado en Bucerías, porque supuestamente los hechos habían sucedido ya de este lado del estado de Nayarit, pero el juez en el caso particular ni siquiera decretó o ratificó la legalidad de la detención. De acuerdo. De igual manera, el mismo artículo 372 del Código Penal establece y pondera, en este caso, la salud o la vida de la propia mujer, al establecer pues que no se establecerá ninguna sanción cuando esté en peligro la vida o la salud de la mujer, esto a juicio del médico tratante con la opinión de otro médico, pero siempre y cuando esto no ponga en peligro precisamente la vida de la mujer, es decir, que con la opinión de dos médicos basta con que éste determine que está en peligro la vida de la mujer o su salud para que ya no se imponga ninguna sanción, o incluso con la opinión de un solo médico cuando está en riesgo precisamente la vida. La salud de la mujer. De acuerdo. Licenciado, mil gracias por habernos aceptado en su oficina. Sabemos que ha estado muy ocupado, pero le agradecemos realmente que haya tomado esta invitación, porque son una serie de dudas que igual muchas mujeres las tenemos, pero no preguntamos. Y no preguntamos a veces por pena o por miedo a qué van a pensar de mí si estoy preguntando acerca del aborto, ¿no? Pero siento que es un tema muy importante, sobre todo en la sociedad en la que estamos viviendo, esclarecer este tipo de dudas. Así es. Yo pienso que en este tema no se debe dar una guerra de absolutos, es decir, no todo es negro, no todo es blanco, sino que hay una serie de supuestos que a veces son muy complejos, que caso por caso se tienen que analizar para justificar o no este tipo de situaciones, que a veces son demasiado complejas para establecer juicios de valor. De acuerdo. Muchísimas gracias, licenciado. Gracias a ustedes. Volvemos al estudio con nuestro próximo invitado. Y como lo anunciamos, tenemos a un especialista en el tema. Él es el doctor Guillermo Kelly Ceja. Él es coordinador de segundo nivel de atención del Instituto Mexicano del Seguro Social. Doctor, muchísimas gracias por atender nuestra invitación. Muy amable, gracias por tu invitación. Doctor, pues entrando de lleno al tema, me gustaría que nos explicara qué es un aborto. Bueno, quisiera comentarte que aparte del cargo que tengo, soy ginecobstetra. Okay. Entonces, podríamos definir el aborto como una interrupción del embarazo, ya sea antes de las 20-22 semanas, o bien que el producto sea menor a un peso de 500 gramos. Okay. Eso es considerado un aborto. Muy bien. O sea, estamos hablando de más o menos esto. Sí, puede ser un aborto desde un embrión hasta un feto. La diferencia está en las semanas de gestación. Un embrión es antes de las 9 semanas. 9 semanas son 2 meses. 2 meses. Entonces, cuando la paciente aborta en esa etapa, es un aborto de un embrión. Después de la semana 9 es un aborto de un feto. Que son 2 meses más o menos, como la fecha en la que una mujer se viene a dar cuenta, ¿no? Más o menos, cuando ya nota un retraso, cuando ya no me bajó, ya tienes como un mes de embarazo. Tocaste un tema álgido. Fíjate que desgraciadamente nuestra cultura, nuestra sociedad, nos hace que el paciente acude hasta que no le baja. Creo que ahí es donde debemos de incidir nosotros como instituciones de salud. Si la paciente tiene planeado embarazarse, debe de checarse incluso
a los días de que no le bajó, hablando de una paciente con ciclos regulares, porque también depende de cómo la vamos a cuidar, cómo la vamos a proteger, qué tipo de estudio vamos a hacer. Cada paciente es diferente. Te puedo decir que incluso vamos más allá. La medicina preventiva es una época de oro en la actualidad en la cual debemos de intervenir. No es suficiente ya curar. Es mejor prevenir que curar. Entonces, a lo que voy es que una paciente que desee embarazo debe de prepararse, debe de acudir a checarse. La consulta preconcepcional está abierta en las clínicas de medicina familiar, que es donde ellas están adscritas. Y ahí es donde quizás deben de empezar ellas. ¿Saben qué, doctor? Tengo o tenemos el deseo, mi pareja y yo, de tener un hijo. Dígame qué hay que hacer. Y desde ahí empieza, puede ser unos exámenes preconcepcionales, así como la terapia de ácido fólico previa. Aunque en la actualidad decimos que la administración del ácido fólico debe de ser en toda la etapa reproductiva. ¿Qué quiere decir? Desde los 12, 13 años, que es cuando inicia la menarca o la primera menstruación, hasta terminar la menopausia o más. O sea, interesante, porque eso yo no lo sabía. O sea, a mi edad yo puedo tomar, aunque ácido ni siquiera fólico, tenga la intención de tener un bebé. Ajá, exactamente. Porque es un antioxidante. Sí, y eso puede prevenir cierto tipo de enfermedades. Pues haberlo dicho antes, doctor, ya habíamos empezado. Y en este sentido, ¿cuántos abortos se conoce? Porque por ahí escuchaba el aborto espontáneo, el aborto bioquímico, y dije, bueno. Pues está el espontáneo, puede ser el inducido. Ok. Y el inducido puede ser incluso médico, o puede ser inducido por la misma paciente o provocado, ¿no? El espontáneo pues no tiene fecha de presentación, toda la paciente está expuesta. ¿Por qué? Porque el embarazo es un estado de riesgo. Nadie tiene garantías absolutas de que un embarazo puede llegar a feliz término. Claro. Sí, entonces en todas las etapas existe cierto riesgo. Aquí enfocándonos específicamente al aborto, ya dijimos que es antes de la semana 20-22. Yo creo que mucho va a depender del cuidado que tenga la paciente y qué factores trae ella en su historial médico, en la exploración. Si está enferma de algo, no es lo mismo una edad de 13 años que se embarace una niña, porque ni adolescente, o una paciente por arriba de 50 años, que también existen riesgos. Tenemos que respetar la etapa reproductiva, la más idónea, entre los 22, 23 años a los 35 años. Estamos por abajo, por arriba, el riesgo puede duplicarse, triplicarse, dependiendo de la edad. Pero ¿existen algunas actividades de riesgo? No sé, porque quizás cuando te embarazas te dicen, no tienes que correr. Inclusive yo he escuchado a las abuelitas que ni siquiera manejes el coche, que porque el caliente del asiento, o sea, ¿es verdad o son mitos? Hay muchos paradigmas que incluso arrastramos desde nuestro seno familiar, nuestro medio, nuestra cultura. Hay cosas que sí influyen, otras no. Pero principalmente, repito, puede ser dependiendo los factores de riesgo que la paciente sea. En un paciente que lleva un embarazo normoevolutivo, casi podrá hacer todo. Habrá situaciones como un deporte extremo que sí lo tenemos que limitar. Pero el hecho de caminar, de nadar, de hacer bicicleta, pueden hacer muchísimas cosas. Estas mujeres que salen en estos videos en Facebook o en redes sociales, que inclusive hacen pesas, que hacen ejercicios muy extenuantes, ¿está indicado o sí tendrían que moderarse? Si es como lo que llamamos de alto o de bajo impacto, el ejercicio, ¿no? Tienen que manejarse con bajo impacto. Pueden ejercitarse, sí pueden ir. Pero al menor indicio que exista, sea por un signo, un síntoma, del cual sospechemos que se trate de una amenaza de aborto, eso queda totalmente clausurado. De acuerdo. Doctor, ¿cómo identificar un aborto espontáneo? Normalmente la paciente puede empezar con síntomas o signos. El sangrado o el dolor son
casi van de la mano, ¿no? Puede ser, a veces inician primero con sangrado, después empieza a aparecer el dolor cólico. A veces puede ser al revés, puede tener incluso estar asintomática y empezar a sangrar. O sea, de la nada. De la nada, así es. De acuerdo. Por múltiples causas, ¿no? La causa que sea. Pero normalmente es dolor y cólico. Dolor y cólico. ¿Y en qué momento? Y sangrado, perdón. Y sangrado. ¿En qué momento se le diagnostica o a qué se le llama un embarazo de alto riesgo? Las pacientes, hace un momentito te comenté, alto riesgo es por abajo de esa edad y por arriba de 35. Ok. Niñas por abajo de, ya adolescentes de 23 años se consideran de riesgo, por arriba de 35 se consideran de riesgo. Pero habrá pacientes que tengan entre 23 y 35 y el riesgo no sea la edad. Puede ser una diabetes que la paciente traiga. Puede traer un problema hipertensivo, presión alta. Puede traer un problema inmunológico, como puede ser el lupus. Claro. Entonces, hay diferentes situaciones. El caso se tiene que individualizar. No es una paciente igual a otra. Jamás se parecerán. Y además, el embarazo no debemos de confiarnos en ninguna etapa, tenga factores de riesgo o no. Sí, porque es muy común decir, si ya pasaste los 3 meses, ya le hiciste. No es verdad. Hay pacientes que incluso pudiera ser portador de una cardiopatía, o que incluso se sometió a un procedimiento de cirugía abierta por alguna prótesis valvular. Ese sería un caso. Otro, te puedo comentar el HIV. Ese es otro embarazo de alto riesgo. Te puedo comentar la insuficiencia renal. Tenemos pacientes jovencitas con problemas de insuficiencia renal y que, a pesar de que le demos una consejería diciéndole, ¿sabes qué? Respeto tu decisión, pero te voy a recomendar que no te embaraces. Tienes que ejercer una sexualidad responsable porque la que corre riesgo eres tú y tu bebé. A pesar de que hagamos eso, y todas las unidades estamos comprometidos con las pacientes que tienen factores de riesgo. Esa es una búsqueda intencionada que nosotros tenemos que hacer en la institución. Te hablo de pacientes que no sabemos si tengan el deseo de embarazarse o no, que no sabemos si ya iniciaron su vida sexual. Nuestra función es hacer la consejería. Cuando ellas tomen la decisión de iniciar su vida sexual, saben que se tienen que cuidar porque son portadoras de factores de riesgo que les puede costar la vida. Claro. Y por desgracia, a algunas se las ha cobrado. Y es muy importante recalcar eso. Doctor, ¿cuándo identificar una amenaza de aborto? ¿Por qué se le llama amenaza de aborto? ¿Es algún ligero sangrado o a qué se debe? Exactamente. Puede ser un sangrado o un dolor. Y sobre todo puede ir acompañado a veces de ciertas características clínicas. Puede empezar la paciente con dolor cólico, referir dolor en el hipogastrio o en bajo vientre. Y cuando hacemos la exploración a veces incluye el hecho de realizar un tacto vaginal. El cuello, que viene siendo así la puerta de salida del producto de la concepción cuando es vía vaginal, puede sufrir ciertas modificaciones. Entonces, de hecho, el sangrado o el dolor puede ser o englobarse el término de amenaza de aborto. Máxima aún que se sume a esos dos factores una dilatación cervical. O sea que el cuello empezó ya al proceso de abrir para arrojar el producto de la concepción. En este caso, sea el saco gestacional o el feto. Y en este caso, ¿cuál es la recomendación para las mujeres que sufren una amenaza de aborto? Primero, que acudan a atención médica. Las instituciones tienen la capacidad de resolver, de atender esa situación. Lo más seguro es que muchas de esas pacientes, te puedo decir que a lo mejor el 80%, ameriten un internamiento, que puede ser cuestión de días, transitorio, si es que conseguimos lograr detenerlo, que no continúe eso. A lo mejor sí la podremos dar de alta, controlar el evento o la amenaza de aborto,
hospitalizada y posteriormente lleve a cabo en su domicilio las recomendaciones y este embarazo pueda continuar. Okay. A lo mejor las cosas pasan como única vez durante los 9 meses y jamás se vuelva a presentar. Pero hay ocasiones en que, también repito, dependiendo las causas o del autocuidado que puede tener la paciente, será el resultado. Nosotros podemos hacer 100 y más recomendaciones, pero desgraciadamente no podemos verificar que la paciente en su domicilio las lleve a cabo. Así es. Entonces tiene que tomar esa responsabilidad la paciente. Su pareja también tiene que ser corresponsable de ese embarazo, ¿sí? No es de que el problema es de ella, es de la pareja. Entonces él también tiene que entender y poner su parte, ¿sí? Claro. Obviamente en una situación de esas, alguna de las recomendaciones es que no tengan vida sexual. Ok, y muy importante porque vivimos, lamentablemente, lo tengo que decir, en una sociedad machista donde, oye, ¿cómo te voy a esperar 9 meses, no? O sea, y viendo la situación de las mujeres, por ejemplo, en este caso con amenaza de aborto, y qué importante recalcar de que deben de llevar al pie de la letra estas recomendaciones para que al final del día se logre su embarazo. Así es. Y de hecho, la atención obstétrica, sobre todo en esos casos, la paciente embarazada debe de hacerse acompañar del esposo, para que él escuche cuáles son las recomendaciones. Y él a veces tiene que poner de su parte o contribuir la parte que le corresponde, ¿sí? Precisamente por esa situación de que tú hablas, ¿no? Sí. De que no te creo, estás exagerando, ¿sabes qué? Ay, sí, ni te duele tanto. Entonces, ¿no? Ojo, maridos y novios. Doctor, según las cifras, solo el 70% de las mujeres casadas ya usan un método anticonceptivo. Y este porcentaje que queda volando, por así decirlo, que no se cuida con algún método, de repente salen embarazadas y no lo querían, pero es porque no se cuidan. ¿Qué mensaje le daría a esas personas que dicen, ay, no me voy a cuidar, no creo que quede embarazada, y tras? La decisión de tener relaciones es única y exclusivamente de la pareja. No es de nadie más. Ejercer una sexualidad responsable conlleva eso. ¿Qué? Ok, no te limito en tu decisión, pero si no quieres salir embarazada, tienes que cuidarte. Y tan responsable es ella como él. Ella no se puede embarazar sola. Así ¿sí? es. Entonces, si realmente quieren ejercer una sexualidad responsable y no quieren embarazos, tienen que cuidarse con cualquier método de su elección o que cumpla los criterios para ella. ¿Por qué? Porque hay métodos que a lo mejor tengan alguna contraindicación en ella, porque a lo mejor, como te dije hace un momento, sea diabética, sea hipertensa, tenga problemas de obesidad, es hipotiroidea, tiene lupus, entonces a lo mejor no puedo usar el mismo método. De acuerdo. A eso se debe la diversidad de métodos. Quizás no podía decirte de alguno que sea el ideal, porque se tiene que individualizar. Y para eso es importante acudir con tu médico, que me supongo que es el indicado para decirte cuál método es Así es. Desde las unidades de primer nivel, que son las unidades de medicina familiar, existen módulos de atención específicos para planificar la familia. Es verdad. Sí, entonces, está al alcance de todos, incluso en farmacias. ¿Sí? Los métodos anticonceptivos no son de prescripción en el IMSS, son de distribución gratuita. Quien sea puede ser beneficiado con el método que ellos elijan. Ahora, si requieren una orientación, existen en todas las unidades médicas quien pueda orientar y recomendar el método más idóneo para ella. De acuerdo. Doctor, le agradezco mucho esta breve charla, pero muy informativa. Siento que ha aclarado bastante nuestras dudas, sobre todo en el tema del aborto, que esta diferencia o cómo identificar un aborto. ¿Algún mensaje que le quiera dar a todas las personas que nos ven y nos escuchan? Pues que realmente adopten un método. Si no quieren, no están preparadas para una responsabilidad de un hijo, y digo preparadas
económicamente, profesionalmente, etcétera, socialmente, que se tienen que cuidar. Hago un llamado también a las pacientes que son portadoras de algún problema de salud serio, crónico, que no se embaracen así, que reciban una asesoría y a lo mejor podamos mejorar su condición y lograr el objetivo, el plan como familia, como madre, tenga ese privilegio, pero que lo tenga con buenos resultados, que llegue a feliz término. Así es. Doctor, una última pregunta, ¿dónde lo pueden localizar? En la delegación estatal, en la coordinación, la oficina de la coordinación de hospitales, que depende de la jefatura de prestaciones médicas. Del Instituto Mexicano del Seguro Social en Calzada del Ejército. Ok, bueno, pues ya lo escucharon, él es el doctor Guillermo Kelly Ceja, él es el encargado de abordar este tema, así que no duden en buscarlo si tiene alguna duda. Por el valor de su atención, muchísimas gracias.